Y ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido nuevamente. Acá estamos para hablar de números hoy, Elena. De números y seguimos con aranceles. ¿Cuáles han sido las reacciones de los mercados tras el anuncio de la imposición de aranceles y gravámenes a 185 países, casi todos los países que integran nuestro planeta? Así es, una noticia de ayer. Fue el peor día para Wall Street desde las caídas que se vieron en la pandemia de 2020, todos resentidos por el anuncio de aranceles a unos 185 países en el que el arancel base fue del 10%. Al cierre de este jueves, el Dow Jones, que mide el desempeño de 30 de las empresas más grandes establecidas en Estados Unidos, cerró con pérdidas cercanas al 4%. El S&P 500, que representa a las 500 empresas más grandes en términos de capitalización de mercado, cayó casi un 4,9%, mientras que el Nasdaq de las empresas tecnológicas fue el que más se hundió hasta un 6%. Justamente revisemos algunas de estas empresas porque estas borraron juntas más de $1 billón en capitalización bursátil. Apple retrocedió más del 9%, Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, cayó más del 8% y Amazon también se hundió un 9%. Ahora, por favor, hablemos acerca de una gran duda, yo diría la más, que surgió desde que Donald Trump salió a presentar unas tablas en las que supuestamente comparaba los aranceles que tienen otros países contra Estados Unidos y los que él imponía. ¿De dónde salieron estos porcentajes para poder entender que Trump calculara correctamente las tarifas? Pues justamente esa fue la pregunta que todos nos hicimos cuando vimos justamente esas tablas, y vamos a revisarlo de inmediato porque inicialmente la Casa Blanca entregó en un informe la fórmula matemática complicada en la que explican de dónde salió ese porcentaje que ellos consideran que muchos países tienen en contra de Estados Unidos. Pero si esta fórmula se desmenuza y se expresa en términos simples, queda en una matemática muy sencilla y pues toma el déficit comercial que sostiene un país con Estados Unidos, lo divide por las importaciones de ese país, o dicho de otra manera, lo que Estados Unidos compra de ese país, y se multiplica por 100 para tener entonces ese porcentaje. Llevado a la práctica, tomando como ejemplo a China y con el desglose de esta fórmula, según los datos oficiales, China sostiene un déficit de $295.000 millones con Estados Unidos. Ese valor se divide por las importaciones totales chinas y da un 0,67, se multiplica por 100 para obtener ese 67%, que pues Trump argumentó que son aranceles que Beijing le cobra pues entonces a Washington, y ahí vemos entonces el panorama general. Ahora, ese 33,5% sería esa división por dos que hacemos, porque ese sería lo que Trump decía que era como el arancel amable que se le cobraría a China en este caso, y ahí se vería la fórmula. Vamos a ver otro gráfico justamente en el que muestra cuál fue ese cálculo que hizo la Casa Blanca, y aquí lo tenemos, justamente ahí está el 67% que ellos argumentaban que era el arancel que China sostiene contra Estados Unidos, y pues lo que decíamos, la división por dos, ese 34% aproximado que era ese arancel amable que pues estaría poniendo pues Estados Unidos a China. Y aquí ya tenemos una respuesta más clara de dónde salieron estos números, que inicialmente, hay que decirlo, muchos de estos datos que están al lado izquierdo, en esta parte azul, eran datos que estaban excesivamente elevados. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, en torno a un 1,5 y 2% sostiene aranceles contra Estados Unidos, y no un arancel de un 40% como por ejemplo lo decían, y así con muchos otros ejemplos, y pues de eso podemos profundizar mucho más. Así es. ¿Y qué te parece, Juanpa, si para ello saludamos a esta hora desde Washington, D.C., Alejandro Chafuen, quien es analista económico? Él platicará contigo para entender más analíticamente lo que ha ocurrido. Así es, Alejandro, buenas noches. Justamente me gustaría que hablemos de esta fórmula y de las palabras, o de la palabra más bien recíproco, porque con el conocimiento de esta ecuación y cómo el gobierno estadounidense calculó su base para gravar a los demás países, en efecto, en el papel, ya en la práctica, no estamos hablando de un escenario recíproco de vos pones, yo pongo también, sino de un cálculo arbitrario. Se trata entonces de una fórmula basada en el déficit comercial que los países sostienen con Estados Unidos, y no de aranceles que estos tengan contra la Unión Americana. Entonces, primero que todo, me gustaría preguntarle, ¿por qué la administración Trump habla de aranceles recíprocos cuando estos cálculos son mucho más altos de las tarifas? ¿Qué está buscando Trump? Porque con esos aranceles entonces la tarifa estaría inclinada, sobre todo la balanza hacia Estados Unidos. Bueno, buenas noches, y muy buena la explicación que hicieron ustedes sobre esta fórmula que a veces usamos los economistas para confundir cosas simples. La verdad que el presidente Trump no respeta a los teóricos en casi ningún tema, y tampoco en el tema de la economía.
Él es un negociador por experiencia, y un intuitivo en todo lo que son las decisiones ejecutivas que él tome. El principio de reciprocidad tiene larga historia en la historia de la justicia económica, empezando por Aristóteles y Santo Tomás, pero es muy distinto al principio que están utilizando los asesores para estos cálculos. El principio antiguo simplemente decía que un intercambio voluntario, sin fraude y sin coerción y sin monopolio, siguiendo reglas comunes, era un cambio donde había reciprocidad. Es decir, el Sí, fundamento de la palabra reciprocidad estaba fundamentado en el cumplimiento de las reglas. Este principio de reciprocidad que está usando el equipo de Trump se enfoca más en el resultado que en el proceso. Es decir, concluye que hay solo reciprocidad si hay igualdad entre lo que se exporta y lo que se importa. Y esto es como las reglas de fútbol infantil, que acá es muy popular en Estados Unidos, en mis vecindarios, que cuando un equipo va ganando, créanlo o no, lo que hacen, le sacan jugadores para tratar de que el partido resulte en una forma más igual. Bueno, quizás está con estos principios de igualdad y fraternidad, pero no con el principio de libertad, y solamente es igualdad en resultados, no igualdad desde el punto de vista de las reglas y los derechos. Justamente. Trump ve a Estados Unidos como empresario, ¿no? No solo como la mejor empresa, sino como el mejor equipo, como una mezcla de Francia y Argentina en equipo de fútbol, pero que tiene a los contrincantes y equipos más pobres que por las reglas han comprado al árbitro y que están abusando de Estados Unidos. Pero de vuelta, es un concepto de reciprocidad que nunca lo había visto antes y que me parece que puede llevar a resultados negativos. Así es, y que ahora está de cara, pues, o a favor en este momento de Estados Unidos o de ese lado. Es evidente que también, por ejemplo, también complica más la relación comercial con muchos países a los que les impuso un arancel de base del 10%, incluso cuando estos países tienen un superávit de bienes a favor de Estados Unidos. ¿Es necesario para Trump entonces ahora cambiar las reglas del juego? Porque hablemos también ahí mismo acerca de por qué es tan malo tener un déficit, que es normal, por ejemplo, en el comercio global, porque a Trump no le gusta o le molesta mucho este déficit. Sí, dos preguntas muy importantes. Mira, juzgando por el pasado del presidente Trump, yo pienso que este es simplemente el puntapié inicial para reencauzar las reglas del comercio internacional, que él las había sesgadas, viste, para Wall Street y para los grandes centros del mundo. En el 2018, Trump le ofreció a los europeos aranceles cero, si ellos ponían aranceles cero. ¿Qué pasó? Los europeos quedaron mudos y siguieron con sus reglas, sus aranceles, y prefirieron comerciar con Rusia y con Putin. Así que Trump así ve un poquito el mundo, pero yo pienso que tanto la regla general del 10%, ¿no?, para los países que tienen bajos aranceles, que desde el punto de vista de la política fiscal y la teoría económica es aceptable, como todos estos otros países, donde cada uno va a tener una arancel especial tratando de castigar y que se llegue a esa balanza comercial. Estos dos necesitan un grado de conocimiento de cada situación particular, como tú has dicho, de qué país realmente estaba favoreciendo a Estados Unidos con sus reglas y cuál país estaba metiendo mula con sus reglas o haciendo trampa, sí, que es muy difícil que esto salga bien. Ni bien. siquiera la gran inteligencia de Elon Musk en el mundo de la nueva tecnología o la vieja economía de la infraestructura de Trump, Así yo es. creo que pueden salir por delante haciendo este juego de perfecta reciprocidad definida de este nuevo modo con todos los países del mundo. Así que Bien. nuevamente yo pienso que esta es una regla para empezar la negociación, pero que Trump ha demostrado que él sigue la regla de negociación, que si las condiciones cambian y los negociantes cambian en su predisposición, él también a cambiar. Pero Bien. realmente hay mucha posibilidad que en muchos de estos casos estos aranceles causen un efecto boomerang
y lleven a guerras comerciales con ciertos países que va a ser muy negativa para los ciudadanos de esos países. Bien, muchísimas gracias por su análisis, de verdad se nos acabó el tiempo, Alejandro Chafuen, pero gracias desde Washington, D.C. por este análisis sobre la guerra comercial que ya se ha desatado. Y muchísimas gracias también a ti, por supuesto, Juan Pablo Lucumí, te dijo grandes preguntas, gran análisis, por supuesto, como siempre. Después con mucho más, claro que sí. Claro que sí. Gracias por su compañía. En breve regresamos con más aquí en France 24, no se vaya.